continuando con el con el Evangelio de Juan, capítulo 14. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el capítulo 14, versículo, vamos a empezar desde el 21. Sí, 21. Bueno, quedamos con Jesús anunciándolo a los discípulos su partida, su muerte, y anunciando la llegada del Consolador. Y estuvimos viendo lo que es este Consolador, y entonces, versículo 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas hablando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vamos a ver. Padre celestial, acompáñanos en esta meditación de tu palabra, en esta introducción del Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprenderte y tenerte presente siempre en nuestras vidas. Danos espíritu de entendimiento, Señor, y de sabiduría. Habla directamente a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús viene diciendo: que Él va a partir, que no lo van a ver más, que va a enviarles un nuevo Consolador para que esté con ellos, con la implicación de que este nuevo Consolador reemplaza al presente Consolador, que es Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo va a estar actuando en la misma calidad que Jesús había estado obrando para con ellos, es decir, como maestro, como justificador, como protector, como consolador. Y entonces dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una vez más recordándonos que el núcleo del mensaje del Evangelio y de nuestra relación con Dios es el amor. El amor nos capacita para servir al Señor, y el amor es lo que motivó al Señor a salvarnos, a sacrificarse por nosotros. Y dice: el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces Judas, el otro Judas, que no era el Iscariote, porque recuerden que había dos tipos llamados Judas entre los discípulos. Y al pobre después de lo que hizo el Judas Iscariote, cada vez que lo nombran tienen que aclarar que es el otro Judas.
Dice, entonces este Judas dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Un poco confundido por esta aseveración de Jesús. Dice, ok, ¿tú te vas a manifestar solo a nosotros? ¿Cómo va a ser esto? Y respondió Jesús, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. O sea, esta manifestación, explica el Señor, no va a ser en forma física. El Señor nos dice que se va y vuelve, pero vuelve en una forma espiritual. Si bien Él volvió de vuelta por un tiempo en forma física, después de eso ascendió a los cielos, pero Él dice que lo vamos a tener a Él y se va a manifestar en forma espiritual. Y tendremos una relación completa con todas las personas de la Trinidad. Dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Acá hay mucho para desempacar. Vamos por partes. Primero, hay quienes dicen que Jesús mora en nosotros, hay quienes dicen que el Espíritu Santo mora en nosotros, hay quienes dicen que el Padre mora en nosotros, y técnicamente todas son ciertas porque Dios es omnipresente y estas tres personas de Dios también tienen todas sus propiedades, así que también lo son, están con nosotros. El Espíritu Santo es el que tiene un rol más íntimo como con nosotros, y es el que más a menudo aquí se describe teniendo morada o cabida en nosotros, pero técnicamente todos están presentes en cierta capacidad. El Espíritu Santo es el que nos capacita para experimentar y comprender la presencia de los otros dos, podríamos decir. Y a sí mismo es el que transfiere los mensajes. Hay como un paso de carta. Cuando el Señor tiene que hablar con nosotros, es el Espíritu el que nos capacita para oír su voz, para poder escucharlo. El Señor no se manifiesta en lo que no tiene el Espíritu. ¿Cómo es esto que no se manifiesta? Porque el Señor dice, muchas veces la palabra, que la creación habla de Él y que lo podemos experimentar toda la creación. Bueno, habla de un tipo especial de la revelación que es más personal, de nuestra capacidad de hablar con Dios y tratarlo como una persona aunque no esté presente en forma física. Primero empieza con el guardarnos los mandamientos. Dice, y vemos que el Señor solo en estos versículos que leímos ya lo repitió 3 veces. Dice, el que tiene mandamientos, dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y una cosa de la didáctica judía, la forma en que habla la Biblia siempre es, cuando algo se repite una y otra vez dentro del mismo pasaje, es la forma en que el maestro le dice al discípulo, ¿me estás escuchando? Porque esto es importante. Esto es importante. Dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Dice 2 cosas. Que nuestro amor se demuestra por la capacidad de guardar y obedecer los mandamientos del Señor. Pero también
la relación es el amor primero, es el amor el que nos motiva a guardar esos mandamientos. El guardar los mandamientos demuestra el amor y el amor nos incentiva a guardar los mandamientos. Pero si preguntas cuál fue primero, los mandamientos del amor, primero es el amor. Y esto lo vemos también, que Jesús en muchos casos declaró que el propósito de los mandamientos es el amor. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, dijo que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, y luego añadió, en esos dos mandamientos está resumida toda la ley de los profetas. Amén. O sea que cuando tengas dudas sobre si esto es correcto o no, cuando vos te preguntes qué está bien o qué está mal, la primera pregunta que tenés que hacer para entender la mente de Dios lo que tiene en tu vida es ¿cómo esto demuestra mi amor por el Señor y por el prójimo? Esa es la forma de interpretar la ley. Y Jesús, la razón por la que había tanta disensión con los líderes es porque ellos se enfocaban en los legalismos y en las tradiciones y en no obedecer los mandamientos por amor a Dios, ni en seguir los mandamientos por obedecer al prójimo. Entonces, cuando obedecer la ley, cuando había varias interpretaciones de la ley, elegían la más literalista en vez de la que da demostraciones de piedad. Y Jesús le mostraba que en la ley Dios siempre había puesto provisiones para demostrar piedad, clemencia, compasión y todas esas cosas. Uno de los ejemplos más claros eran las muchas veces que lo criticaban por sanar el día domingo, porque sanar contaba como trabajar. Y él les decía, y no dice el Señor que se puede, en el día sábado, el domingo todavía, en aquellos días todavía era el sábado, el día de descanso. Dice, y no dice el Señor en su propia ley que si un burro se cae a un pozo en sábado, ¿tienes permitido sacarlo? Entonces, siempre que queremos entender la mente de Dios, vayamos primero al amor por el Señor y al amor por nuestro prójimo. La interpretación de la ley que nos lleve a demostrar la mayor capacidad de amor y compasión por nuestros semejantes mostrará nuestro amor por Dios y nos llevará y nos será de seguridad de que estamos andando en sus mandamientos y guardándolos. Luego, en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es una cosa, el que no, recalcando que mis palabras, o sea, todas estas enseñanzas, estos mandamientos que me dijo, no son cosas que yo me inventé. Es sabiduría que yo recibí del Padre, vienen de lo alto, vienen con autoridad, está certificada, las hablé yo y las enseñó el Padre. Entonces, son vida y son verdad, y eso es lo que está rechazando la persona que se niega a obedecer, el que no guarda las palabras. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice el versículo 25, y el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, entonces, acá versículos 25 y 26. Esta es la... Jesús viene hablando del Consolador y de este Consolador que va a venir, pero acá Jesús dice, lo identifica por su nombre. ¿Quién es este Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, como vimos en la clase la última vez, en el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando dice otro Consolador, Jesús no solo está identificando que había un Consolador, sino que él mismo, Jesús, había sido el primer Consolador. Y el Padre, ahora que él se iba, el Padre iba a mandar otro Consolador que iba a estar con los discípulos para siempre. Y aquí vuelve a decir, el Espíritu Santo al que el Padre enviará en mi nombre. La expresión en mi nombre, actuar en nombre de una persona, siempre ha significado que esta persona actúa en representación de la otra persona, y más o menos se puede interpretar. Es lo mismo, cuando decís que alguien actúa en tu nombre, decís, si él dice algo es lo mismo que si lo dijera yo. Si él hace algo es lo mismo que si lo hiciera yo. Entonces, con esto indica que el Espíritu no es menor que el Señor Jesucristo. De la misma forma que él había antes identificado que él actuaba en nombre del Padre, por tanto no es menor que el Padre. Son todos estas tres personas son de la misma estatura. Y lo otro, muy importante, acá lo vemos en la mitad del versículo, es que dice Él. Él os enseñará. Él con tilde. El Espíritu. Es un pronombre personal, recalcando el hecho de que este Consolador es una persona, no es un alguien, no un algo. Amén. Y el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo. Como vimos la clase pasada, la palabra consolador significa persona que brinda consuelo, también es una palabra que se usa para definir a alguien que actúa en calidad de abogado defensor, es decir, alguien que absuelve o que busca la absolución. El Espíritu mora en nuestras vidas y nos justifica de los pecados delante del Padre. Eso es lo que el Padre se fija cuando quiere saber si uno es salvo o no, si tiene la presencia del Espíritu en su vida. Y también nos dice que, justo como Jesús había sido el maestro, dice, en el versículo 25 dice, os dijo estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, dice, Él os enseñará todas las cosas. O sea, va a continuar el Espíritu el rol de maestro. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra recordará, cuando la tenía anotada por acá. En griego es upominensko. Upominensko. No sé si lo pronuncié bien, porque hay una H ahí, no sé si es muda o no.
Es una combinación de las palabras hupo y nimensio, de recordar quietamente significa, o sugerir, poner en la mente, traer a memoria. La implicación es que cuando dice que nos enseñará y que nos traerá a memoria, está hablando de lo mismo, de esas cosas que el Señor dice en el versículo 25, que dijo estando con vosotros. Eso es lo que el Espíritu nos va a enseñar. La manifestación del Espíritu en nuestras vidas no es como un disquete que viene con un montón de información y que viene descargada en nuestra cabeza como una computadora, y de pronto ya sabemos toda la Biblia y la Escritura y la teología. No, es el Espíritu trayendo a nuestra memoria todas las cosas que el Señor ya había dicho, o sea, todas las cosas que los discípulos habían aprendido sin ser conscientes de ello. Y esto nos enseña que el Espíritu es el que nos capacita para interpretar la palabra. Amén. Porque es el que nos brinda cuando necesitamos guía, cuando necesitamos consejos, cómo obra el Espíritu trayendo a nuestra memoria las palabras del Señor. Y es por eso que también tantas veces repite el guardar mis mandamientos, y también dice guardar mi palabra. Guardar la palabra es como demostramos el amor al Señor, teniendo sus palabras siempre presentes en nuestra cabeza, de modo que cuando tengamos dudas, tengamos que tomar una decisión, cuando vamos a hacer proyectos y necesitemos guía, dirección, sea simplemente el Espíritu trayendo a memoria las palabras, las enseñanzas que aplican a nuestra vida. Tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. Ocuparnos de pensar en ello para darle al Espíritu material con el que trabajar. El Espíritu no va a trabajar con lo que no está ahí. Entonces, y ahí es donde vemos que el que guarda la palabra, el que guarda los mandamientos, es el que ama a Dios. Porque si buscamos querer conocer a Dios, si queremos vivir vidas en santidad delante de Él, necesitamos tener la cabeza llena de su palabra, de sus mandamientos. Y el que es apático, el que está en la iglesia para llenar, pero no se interesa, no busca llenar su cabeza, su corazón con la palabra del Señor para que el Espíritu pueda obrar. Cuando algo te interesa, lo investigas, lo estudiamos, buscamos montones de información. Hoy en día, ¿cuántas veces vamos por ahí y salta un tema? Que no habíamos ido y decimos, vamos a googlear a ver qué dice Google sobre esta cosa. Bueno, si amamos al Señor, si Él es el centro de nuestra vida, nuestra atención, esa tendría que ser también nuestra reacción al Señor. ¿Qué dice el Señor sobre esto o aquello? Esa curiosidad por las cosas de Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Amén. Y hay que ejercitarla. Amén. El diablo va a querer poner tropiezo a eso. Cuando cometemos pecado, el pecado no solo nos ensucia, sino que nos hace sentir sucios. Y luego no queremos, y el que está sucio, maloliente, hediondo, con manchas de grasa, ¿viste? Uno te dan ganas de ir a visitar a tus amigos y seres queridos, de caer de visita, de sorpresa, ¿no? El pecado hace que no queramos venir delante de Dios. Y si el diablo no puede contra Dios,
pero sí puede convencernos a nosotros de que estamos sucios, de que somos indignos, de hacernos perder tiempo relamiéndonos nuestras propias heridas sin venir a buscar el perdón. Y lo que siempre pasa es que cuando pecamos, cuando hacemos las cosas mal y no nos arrepentimos, no venimos delante de Dios a pedirle perdón, nos quedamos sintiéndonos sucios y nos apartamos de la palabra, del estudio de la palabra. Y nuestra vida no se llena con esa palabra y después no sentimos la presencia del Espíritu. Y eso se vuelve un ciclo vicioso. Pero si el Espíritu está en ti, Él va a acusar a tu conciencia. Si el Espíritu no tiene mucha palabra con lo que te va a trabajar, aún tiene para trabajar con lo poco que vos sabés de lo que está bien y que está mal decirte. ¿No te estás olvidando del Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? El Espíritu nos alienta a que participemos y a que nos llenemos. Y nosotros somos seres con libre albedrío, podemos resistir la obra del Espíritu en nuestra vida, podemos ser de tropiezo a nosotros mismos, podemos dar roces contra el aguijón y tratar de ir por donde el Espíritu no quiere que vayamos. Por eso pecamos, por eso caemos, por eso fracasamos. Pero eso no significa que el Espíritu no esté obrando en nosotros. El Señor dice que incluso cuando no sabemos cómo orar delante del Señor, el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Y luego otro que enfatiza a Dios acá es el mismo nombre del Espíritu Santo. La palabra para santo es Hagión. Pneuma to Hagión, que significa el Espíritu que es de los santos. Es un poco difícil la gramática como tendría que ser, pero lo que quiere decirnos es la palabra Hagión, si lo estudiamos etimológicamente, que es lo que significa como santo, significa algo que está separado, significa algo que es diferente. En esencia la palabra significa distinto de la montonera. Que, por ejemplo, el templo era santo porque era un edificio que era distinto de todos los demás. Servía un propósito distinto que las casas o que las barracas militares. Ese era uno solo y era el templo de Dios. También lo vemos cuando el Señor, en aquella época no existían los desodorantes ni los perfumes. ¿Qué hacía la gente? Igual le gustaba el buen aroma. ¿Qué hacía para que la casa oliera bien cuando no había pobre? Quemaban incienso. Ese era el propósito del incienso. Cuando el Señor instaura a Aarón como el primer sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes, da instrucciones muy específicas sobre la vestimenta que tienen que usar los sacerdotes y el incienso que deben cuidar dentro del templo. Dice, lo van a preparar este incienso con 3 medidas de incienso y 2 de mirra. No me acuerdo las proporciones y no las anoté. Pero el punto importante es que no te harás incienso como este para tu uso. Ese era incienso distinto. Podías quemar incienso todo lo que quisieras en tu casa, pero ese incienso preparado en esa forma era reservado para el Señor. Entonces lo que nos está diciendo acá con Espíritu Santo es que es un espíritu distinto. Es un espíritu, pero todos tenemos espíritu, pero este espíritu es distinto. La naturaleza la otra implicación de la palabra que siempre se le da es conforme a la naturaleza. Algo santo es algo conforme a la naturaleza del Señor. Este no es un espíritu como el nuestro, un espíritu humano, es un espíritu conforme a la naturaleza del Señor. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Entonces, como se presenta siempre esta forma espiritual, siempre es que tenemos más problemas en ver a esta persona de la Trinidad como una persona, porque el Padre y el Hijo como roles son más fáciles de entender que el Espíritu.
Sin embargo, nunca lo duden. Acá Dios es trino, es tres personas y las tres son personas. Los tres son tres alguienes, no dos alguienes y un algo. Por último, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. O sea, nos deja el Consolador. La paz, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la paz. Amén. Para el creyente la paz no tiene que venir de tengo un montón de dinero, entonces yo sé que si viene el problema voy a tener suficiente para salir adelante. Eso no es lo que da paz al creyente. Vivo en una nación en paz, no hay guerras cercanas, así que yo estoy tranquilo de que no va a venir la guerra. Eso no es lo que da paz al creyente. No es vivir en un barrio seguro, no es que hasta ahora todo va bien, entonces probablemente significa que hasta de ahora en adelante todo va a seguir estando bien. No son las circunstancias en las que vivimos, no es ni siquiera nuestro estado de ánimo o las pruebas que estamos pasando, porque Cristo prometió que tendríamos paz incluso en medio de la tribulación. De hecho, les está diciendo, en este momento, les está diciendo que vienen tiempos duros, que van a pasar tribulación, y dice, la paz os dejo. El Espíritu mora en nuestro corazón y nos conforta, nos hace sentir la presencia de Dios y lo que nos recordó tres veces el Señor por acá. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice el Señor, y me manifestaré en él. Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que ama al Señor, el que ama al Padre, ama a Dios, es amado por Dios y ese es nuestro consuelo en medio de la aflicción. Podemos tenerlo a Él, confiar en que Él nos ama, Él no nos dejará desamparados, Él nos salvará, Él aliviará nuestros dolores. El hermano Luis ha tenido unas clases preciosas explicando todas las bienaventuranzas y las promesas que el Señor ha dejado para con nosotros, y esas promesas vienen de un Dios que nos ama, que toda su relación de Dios con nosotros se basa en el amor, y la nuestra tiene que basarse en amarlo a Él de vuelta, de corresponderle ese amor. Porque no hay nada más que le podamos dar al Señor. Entonces, cuando vienen pruebas, cuando vienen aflicciones, cuando los propios discípulos estaban a punto de ver a su Señor, el Mesías prometido, clavado en una cruz, muerto por a manos de los romanos, el poder político de este mundo que tenía subyugado Israel, les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, pueden pasar las cosas más horribles de nuestra vida, y el Espíritu de Dios está ahí como una presencia cálida, confortante, para llenarnos de esa paz en medio de la aflicción. Cuando perdemos seres amados, tenemos la consolación de que ellos están en la gloria y algún día los veremos. Y esto lo han demostrado, tenemos el testimonio de montones de gente que en tiempos de aflicción más alabaron al Señor y más lo glorificaron. Mártires que murieron cantando alabanzas al Señor. El propio
hasta que el gallo cante, y unos libros después lo encontramos alabando al Señor, alabando a Dios por el haber sido azotado por la gracia de su nombre. El Espíritu nos da el poder para vencer en medio de todas las tribulaciones, y aunque a veces nos creamos cobardes, nuestra fuerza no viene de acá, de nosotros, sino de lo que mora aquí, sino que dejamos habitar aquí y aquí. Tenemos que ser humildes y aceptar una cosa: sin el Espíritu no somos nada. La obra entera la hace el Espíritu, y nuestra obra es más dejarle obrar y no poner resistencia y saber escuchar. Y si queremos hacer más que eso, poner nuestra parte, casi siempre termina siendo que es vanidad. Que queremos tener algo de lo que jactarnos, pero Pablo decía: no tengo nada de que jactarme, sino que todo lo he desechado por la gracia de su nombre. Vamos a orar. Padre Celestial, oímos las historias, Señor, de los antiguos, de los apóstoles, de Pablo, de los primeros padres de la Iglesia, y aquí somos recordados que el Espíritu lo prometiste a todo el que ama, el mismo Espíritu que moró en todos y cada uno de estos héroes de la fe, Señor, tú lo has dado para que moren también en nosotros, si te amamos y guardamos tus mandamientos. Que la palabra more en nuestras vidas, Señor, y en nuestro corazón y nuestras mentes estén llenos con tu palabra. Y danos, Señor, ayúdanos a sentir cada día más grande amor por ti y por nuestros hermanos, Señor. Que tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas y hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.